Shalom, feliz día y feliz Shabbat. Obviamente, ya que estamos en un séptimo día de la semana, somos un pueblo, una nación que de 6 en 6 días nosotros tenemos una otra festividad. Pasando 6 días, el séptimo es un día de fiesta. Pasando otros 6 días, el siguiente es otro día de fiesta. Cada 6 días, un día de fiesta. 6 días, un día de fiesta. Qué maravilloso, ¿no? Qué envidia para muchas personas que no forman parte de este pueblo y no, al no estar dentro de la alianza con el Elohim viviente, no observa el Shabbat como séptimo día. Así que nosotros tenemos este gozo de tener una festividad pasando cada 6 días. Bueno, el estudio de hoy, en cierta manera, eh, el estudio actual pretende ser un extra al estudio sobre el libro del profeta Osea. Hemos terminado 4 capítulos, ¿vale? Del libro del profeta Oseas. Específicamente, la parte trata sobre el sentido de la palabra déjalo, ¿vale? Lo último que hemos presentado del profeta Isaías, la parte 4 del capítulo 4, eh, una cierta palabra de Elohim dice para la casa de Judá, déjalo, hablando sobre Efraín, para no seguir los caminos de ellos. Donde el Elohim de Israel anunció que dejaría a Efraín libre de su protección para seguir en sus malos caminos que nuestro pueblo se ha elegido. Pero a la vez no hay que olvidar que el Elohim de Israel siempre ha sido para su pueblo como un pequeño santuario entre las naciones. Siempre hay que tener en cuenta que todas las palabras de advertencia y juicio se entrevé, en todas las palabras de advertencia y juicio se entrevé la posibilidad de la restauración. Eh, el estudio que vamos a compartir hoy va a tener 2 partes. En la primera parte hoy vamos a hacer, como decir, una clase de teoría y en la segunda una clase de práctica para ver un poquito el modus operandi, la forma como Elohim obra prácticamente a favor nuestro. El título es Israel, una nación, la obra de las manos del Creador. La cita principal se encuentra en Isaías capítulo 64, verso 8. Pero ahora en el texto hebreo están las 4 consonantes, Yod, He, Vav, Hei. Siempre se recomienda que se lean donde aparecen estas consonantes en el texto hebreo, que se lea Adonai, ¿vale? Pero ahora, Adonai, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y todos la obra de tus manos. Todo el que afirma creer en la palabra de Elohim viviente, todo lo que se conecta con la Biblia, palabras escritas en la Biblia, cuando lee este verso se identifica con el barro que Adonai escogió para formar a su pueblo. Barro es un término que conecta a todo ser humano con Adán, quien fue formado a partir del barro. Porque se asocia la palabra barro con la creación de Adán y porque se sabe que de Adán descendió todo ser humano, muchos piensan que en este verso se está hablando de todo el mundo. También muchos piensan que a través de Adán, como él fue formado del barro como consecuencia indirecta, Elohim es el padre de todos los seres humanos. Esos son 2 conceptos genéricos que les encuentran en todo, en los mundos de los 3 sismos, sea judío, sea del judaísmo, del mesianismo y del cristianismo. A causa de los falsos pastores, estando como presas en sus iglesias donde vivíamos como esclavos aún sin darnos cuenta, todos hemos aprendido malas doctrinas en este mundo, como las que mencioné, las 2 que mencioné antes. Durante mucho tiempo estuvimos sin entendimiento como necios, lejos de conocer quién es verdaderamente nuestro Padre, que nos formó como seres humanos en Adán y como nación descendiente de Jacob. Porque es bueno tener en cuenta esos 2 aspectos. No por nada se presenta Elohim como padre de Adán. Adán tuvo 2 hijos. Uno mató al otro. Caín mató a Abel. Más tarde engendró a Set. Y sobre este se presenta que tenía la semejanza de su padre de Adán, a diferencia de Caín, y en sus días, o él, o los que seguían después, sus hijos, que seguían la línea de la descendencia de este hijo de Adán, dice que invocaba a Elohim, es decir, buscaba a Elohim, mientras la descendencia de Caín
obviamente no buscaba a Elohim. De aquí se separó los asuntos entre los hijos de Elohim, los que buscan a Elohim, y los hijos del hombre. Lo que tiene la inclinación de la carne en contra de Elohim no busca a Elohim. ¿Vale? Esos son, desde aquí hay un principio en cuanto a la inclinación de la naturaleza. De los que buscan y los que no buscan a Elohim, aunque los dos tienen la disponibilidad, la naturaleza pecaminosa de Adán. Algunos, según la línea de Caín, están en contra, otros buscan la restauración. Hemos adorado durante tanto tiempo, mientras estuvimos sin entendimiento, necios, lejos de conocer quién es el creador verdadero, quién nos formó a nosotros en Adán y quién nos formó como nación descendiente de Jacob, es decir, como padre de Israel. ¿Vale? Durante tanto tiempo hemos adorado por muchos años deidades ajenas que no se pueden comprender con la lógica humana, deidades inventadas por hombres desde la antigüedad, mitos deificados que fuimos obligados a aceptar una vez que hemos nacido en el imperio babilónico, donde el dueño de la confusión reina, según aparece en el Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Pero el Padre de Israel, lleno de amor inagotable para con su pueblo, no dejó a sus hijos andar como ciegos. Por sus profetas nos envió repetidas palabras de esperanza y garantía de que todo está bajo el control de su poder. A nosotros se nos han escrito las siguientes palabras para que en el momento de venirnos en razón, conoce, eso es una alusión a la parábola del hijo pródigo, cuando se encontró desamparado aquí en la granja una granja dando de comer a unos cerdos bajo el mando de la dura mano de un cierto amo, dueño, a quien se dispuso a servirle como esclavo. Recordó que los siervos en la casa de su padre vivían mejor que él. Se vino en razón, ¿vale? Es así como el despertar de toda la descendencia de Jacob que está esparcida sobre la faz de la tierra, sirviendo en muchas granjas, entiéndase, credos, grupos, religiones, ministerios, dando de comida un alimento inapropiado para los hijos del rey, pero apto para los animales, bueno, los demás del mundo que no tienen entendimiento. El cerdo es considerado un animal sin entendimiento, un animal inmundo. Y las escrituras pues clasifican a las personas o usan los animales como símbolos para describir el estado, el carácter, la forma de ser de ciertas personas. Bueno, espero que se entienda en equilibrio eso. Tengamos la senda correcta. Tengamos en cuenta la senda correcta para que podamos recuperar nuestra identidad. ¿Vale? Eso es la parte importante y en nuestras escrituras tenemos enseñanzas para clasificar todo y así no meter todo en la misma sopa. ¿Vale? Entender todo por separado, eh, aprender tanto conocer las personas, conocer los espíritus, clasificar las personas por su carácter. Todo esto nos enseña las escrituras a través de lo que nosotros tenemos o llamamos Tanaj, que en sí mismo es herencia que el Elohim viviente dejó al pueblo de Israel, a la descendencia del pueblo de Israel, como su posesión o como su tesoro más apreciado. En Oseas capítulo 3, verso 4 hemos estudiado en el libro de Osea, donde dice, ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey, ni gobernante, ni sacrificio, ni altares, ni efod, ni ídolos. ¿Vale? Para la explicación mejor de esta cita, los que no escucharon el libro de Osea, capítulo 4, esta explicación de capítulo 3, que vean la cita, la explicación para que entienda. Aquí estuvimos todos nosotros sirviendo a deidades ajenas, sin tener valores, sin tener conocimiento, sin poder tener sabiduría ni discernimiento sobre lo que hacíamos, lo que consideramos que es bueno, lo que era malo, y nosotros llamamos bueno, sin tener valores, ¿vale? Sin principios sanos. Ahora, este largo tiempo se acabó. Ahora podemos recuperar nuestra identidad, nuestra escritura, nuestra cultura, nuestra verdad. Porque es importante que uno sepa de dónde viene, dónde está y a dónde va. Todas esas valores, todas esas preguntas tienen respuestas en las escrituras. Y las escrituras, por eso las estudiamos para recuperar lo que nos pertenece, cosa que por largo tiempo hemos desconocido, cosa que por largo tiempo no hemos
podido hacer diferencia entre el espíritu de la descendencia de Caín y la descendencia de Set. No hemos podido hacer diferencia entre un hijo de Elohim y un hijo del hombre. No hemos podido hacer diferencia entre un Baal, entre una deidad falsa y el Elohim viviente. Entonces, en esta confusión hemos vivido durante mucho tiempo. Ahora, veamos de quién habló el profeta Isaías, que es como el varo en las manos de Adonai. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque se tiene el concepto que el Elohim creador es el Elohim de todos, como hemos dicho, de todos los seres humanos. Entonces, todo el ser humano se considera, cuando lee esta cita, dice, pues yo soy el varo, está hablando de mí aquí, que yo soy y él es mi padre, pero no es así. ¿Vale? Hay muchos mitos, muchas interpretaciones sobre las escrituras. Uno debe aprender a abrir bien los ojos para aprender a leer lo que está leyendo, porque muchas veces por la interpretación que tiene, lee mal una cita. Es decir, lee una cita, pero no lo que está diciendo la cita, sino que él cree lo que se le fue enseñado, que quiere decir esta cita. ¿Vale? Por eso es importante que aprendamos a leer. Volveré a leer por si acaso. Ahora Adonai, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, todos la obra de tu mano, ¿vale? Son palabras clave, nosotros, todos, ¿vale? Casi se entienda quién y de quién está hablando aquí. ¿Quién está hablando y a quién? O quién se identifica aquí con nosotros, todos y nuestro. Si el alfarero moldea vasos, un padre cría hijos. Para que se comprenda cómo forma un padre a sus hijos, el lenguaje hebreo emplea metáforas. En este caso, alfarero es igual a padre y la vasija es igual a un hijo. ¿Quién son los hijos formados como el barro en la mano del alfarero? Es verdad, como muchos pretenden, que todo el mundo son hijos del Elohim de Israel y que él moldea la vida de todos como el alfarero moldea una vasija según desea. No es necesario hacer uso de la sabiduría humana para interpretar el texto citado de Isaías 64, verso 8, como a uno le conviene, porque por lo general la misma palabra de Adonai responde a las preguntas que se levantan sobre ella. En este caso, Moisés es el quien contesta esta pregunta. Deuteronomio 32, verso 6 y el verso 7, voy a leer después, dice lo siguiente, el verso 6. ¿Es así como le pagarás a Adonai, pueblo necio y sin entendimiento? Bueno, no es ese el camino por donde estamos siguiendo la pista, sino que buscamos la respuesta a nuestra pregunta. Y lo siguiente dice, ¿no es Él tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? ¿Vale? Bueno, supongo que con estas palabras queda más que evidente que se refiere claramente y exclusivamente al pueblo de Israel. Ningún verso en la Biblia dice que Elohim formó, creó, levantó alguna vez otro pueblo aparte de Israel. El verso 7 dice, recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tu padre y él te informará. Averigua con los ancianos y ellos te contarán. Bueno, con estos énfasis así ya excluye la oportunidad de que un chino piense, yo soy hebreo, salve que es un descendiente de la casa de Jacob, esparcido en China y perdió su identidad pensando que es un chino, cuando su identidad es hebrea y no lo sabe. Bueno, si uno adquiere su conocimiento de su pasado, de su historia y sabe quién es, puede un chino decir en este caso, soy hebreo israelita. Entonces, para mí se aplica este texto. Yo soy el hijo, yo soy la vasija. Adonai es mi padre, él es el alfarero quien me amoldea. ¿Vale? Pero eso específicamente el texto aplica a la descendencia de Jacob en Israel, aún siendo este diseminado entre las naciones. Pero al diseminado entre las naciones, a ese hijo perdido de la casa de Jacob, a esta oveja perdida de la casa de Israel, se le aplica esta palabra. Eso puede invocarlo, puede alegar con derecho y decir, sobre mí está hablando aquí, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y todos la obra de tus manos. Todos obra de tus manos es una expresión que involucra o implica exclusivamente al pueblo de Israel, para quien el Elohim viviente declaró bien claro, si obedeces la Torá, tú serás mi hijo. Yo seré
tu Padre. Nunca estas palabras, esta alianza fue hecha con alguna otra nación. Por lo tanto, con razón, el pueblo de Israel o el linaje de Jacob puede decir, nosotros somos el barro. ¿Vale? Recordamos, vamos a hacer teoría. En la siguiente clase, la parte 2, vamos a hacer un poquito práctica. El problema más grave es que el pueblo de Israel, que fue esparcido por un largo tiempo a causa de sus pecados, como vimos en el libro de Oseas, específicamente capítulo 3, ya no sabe, y el capítulo 4, donde declara bien claro, déjalo, ya no sabe quién lo formó, ni quién es el padre de Israel. Tampoco sabe que fueron adoptados por unos padres espirituales que no son verdaderos padres. Muchos aún llaman padres o padre a ídolos que los adoptaron como hijos. Algunos, tras venirnos en razón, nos dimos cuenta que fuimos enseñados cosas que no coinciden bien con lo que las escrituras presentan. Y eso pasó gracias a nuestro verdadero Padre, quien decidió que llegó el tiempo para despertar a sus hijos y restaurarlos como pueblo suyo, purificando sus labios de los nombres de los falsos Elohim. Eso es lo que Él nos ha prometido. Oseas capítulo 2, verso 17, recordamos, hemos estudiado esta cita, pero lo voy a citar de nuevo aquí. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. Ese es el trabajo del Goel, de nuestro pariente redentor, quien es el Elohim viviente, el Elohim de Israel, que hizo esa promesa y él la cumple. Y muchos somos testigos que él está obrando de esta forma y los labios de muchas personas hoy día tratan, ya no existen, ya no se pronuncia, y sí estamos nombrando los nombres de esas deidades siempre con cautela y siempre en el contexto cuando se hace imprescindible mencionarlos a fin de poder enseñar o compartir la diferencia entre una deidad ajena, un mito deificado y el Elohim viviente. La mente de muchos que fueron llamados a despertar empezó a buscar los antiguos caminos en cuales la Torá nos enseñaba a andar. Hay que preguntar y hacer memoria, averiguar cuál es el camino que lleva a la vida eterna, el camino de la verdad, de amor inagotable y justicia eterna. El camino preparado desde antes para que los pies de los hijos de Adonai anden en él con seguridad y fe. El verso 7 de Deuteronomio 32 es una invitación para que busquemos las antiguas enseñanzas que fueron dadas a nuestro pueblo mediante Moisés. Estamos invitados a regresar al pasado de nuestro pueblo para investigar los sucesos, las historias, las experiencias por cuales pasaron nuestros antepasados con nuestro Elohim. De todas las experiencias buenas, incluso de las malas, podemos sacar provecho. No estamos llamados a preguntar a los líderes de las iglesias de Baal, ni siquiera a Wikipedia sobre los escritos de nuestro pueblo, sino a nuestro Elohim y a nuestros ancestros hebreos, quienes nos cuentan el pasado a través de los escritos sagrados. Las escrituras, es decir, el Tanaj, es nuestra herencia y a esta tenemos que consultar si es que deseamos conocer de dónde venimos, por qué estamos donde estamos y qué futuro podemos tener. Porque podemos tener, ya tenemos un buen audio en nuestro canal de YouTube en defensa de la verdad que se llama Destinado a la Perdición. Y aquí podemos saber que en Adán tenemos una senda que por naturaleza carnal estamos destinados a destrucción. Por eso hay una diferencia entre los hijos de Caín y los hijos de Set, quien al invocar al Elohim buscan la restauración. Y en este sentido podemos acudir al Goel, a nuestro Redentor, quien nos puede ayudar a cambiar el rumbo de nuestro destino desde la perdición a la vida eterna. Les recomiendo este audio a los que no lo escucharon. Veamos un poco más de cerca a quién se refiere Moisés, que es un pueblo formado del barro y cómo fue formado por Adonai, mejor dicho. Deuteronomio 32, verso 9 al 20, le voy a leer varias citas. Pues el pueblo de Israel pertenece ¿a quién? A Adonai. Entonces es evidente que aquí no podemos decir, el pueblo de España pertenece a Adonai. No, eso no dice la Biblia. Aunque los de España son cristianos, creen, tienen la Biblia, se apoderaron de nuestros escritos, no pueden decir, pues el pueblo de España pertenece a Adonai, porque sería una abominación agregando
quitando por una parte y agregando a las escrituras lo que ella no dice. Eso claramente traerá quitar a uno el derecho de tener vida eterna y añadirle las maldiciones que están escritas en las escrituras. Bueno, vuelvo a leer correctamente. Pues el pueblo de Israel pertenece a Adonai. Jacob es su posesión más preciada, ¿vale? Exclusivo. Verso 10. Él lo encontró en un desierto, ¿vale? ¿Cómo es el alfarero? Si pueden aquí mirar estas citas en la luz de ver un alfarero como almoldea, busca en un desierto aquí arcilla, ¿no? Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó. Es lo que hace un alfarero con su migaja de barro que quiere trabajar con ella. Lo protegió como a sus propios ojos. Claro, lo que va a hacer una persona con un tesoro más preciado, ¿no? Es sentido común. Verso 11. Como un águila que aviva, siempre hay varios puntos de vista, varios términos, varias comparaciones que las escrituras usa para que uno, si uno se dedica a los aves, pues que entiendan a través de esta parábola, que si se dedica al trabajo de la tierra, pues a través del trabajo de la tierra pueda entender el modo como trabaja Adonai con su pueblo. Si se dedica a la ganadería, pues a través de eso. Si se dedica a pescar peces, pues también desde esa perspectiva, pues Elohim nos instruye, usa varios métodos para transmitir una misma enseñanza. Aquí, pues, lo presenta de otra perspectiva como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. Verso 12. Adonai solo él lo guió. ¿Vale? Ojo con este detalle, porque hay quienes son triunitarios, dualistas, ¿vale? Entiendan la unicidad cuando se refiere al Elohim de Israel, a la fe hebrea. Aquí no cabe la posibilidad, ellos, aunque creemos en un padre y un hijo, ¿vale? Creemos que el Elohim, que Yeshua, nuestro Mashiach, tiene un padre, aunque creemos eso, y que su padre es Elohim, y porque su padre es Elohim, obviamente que el hijo es por naturaleza Elohim, y es Ruach, es espíritu, en su propia naturaleza espiritual. Recuerdan, siempre y cuando hablamos de la fe hebrea por exclusión de lo que sea, el término Ejad y Elohim, aun siendo estos términos hebreos plural, es numérico singular cuando se refiere al ser del Elohim de Israel. Adonai solo él lo guió, ¿vale? El pueblo no siguió a deidades ajenas. Él los dejó cabalgar por un cierto tiempo, eso sucedió así, como es el verso 12. Él los dejó cabalgar sobre tierra alta, hablando sobre Israel, y saciarse con las cosechas de los campos, es cuando se apoderó de la tierra de Canaán. Lo nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. Verso 14, lo alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño y también con la grasa de los corderos. Son términos, todos esos símbolos de la bendición del primogénito. Los que tuvieron el estudio sobre el derecho del primogénito, ese es un estudio solo que está en PDF, disponible por escrito. Pueden saber más sobre, en ese sentido, cuál es el derecho, la bendición del hijo primogénito. Un derecho que tenía que tenerlo Rubén, pero por lo que él hizo, este derecho se le quitó, se le fue dividido en dos, parte a la casa de Judá, para Judá, y parte para la casa de Manasés y Efraín, poniendo a Efraín por encima. Le dio, sigue el verso, le dio de los mejores carneros de Basán y cabras, junto con el trigo más selecto. Bebiste del vino más fino elaborado con el jugo de las uvas. Lo mejor de las bendiciones que pueden anhelar una persona en aquellas condiciones, según el términos usado en aquel contexto. Si quiere elevar estos términos a las bendiciones que podría tener hoy, bueno, no serían comparables porque el mejor Wall Street, Las Vegas y lo mejor que el jet privado y el barco más selecto no sería comparables porque todo eso no te trae shalom en este mundo, ¿vale? Lo mejor que pueden imaginarse en este mundo no se compara con las bendiciones que están aquí en la tierra de Israel. Son incomparables con las promesas que en cual vamos a vivir, ¿vale? Una vez que regresamos a nuestra tierra. Si se hubiesen quedado en agradecimiento y obediencia a su Padre, que los escogió y los formó como pueblo,
puede que ya se habría instaurado el reino de Adonai en la tierra y todo el mundo se habría llenado del conocimiento de la verdad. Por desgracia no fue así. Moisés siguió contando lo que pasó en realidad, la razón de toda desgracia hasta nuestros días. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa de la falta de conocimiento en la que este pueblo se encuentra hoy? Bueno, una parte de la respuesta la vimos en el libro de Oseas, donde dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero aquí en este contexto tenemos igual respuesta. Verso 15, Deuteronomio 32, verso 15, sigue diciendo, pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Elohim, quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. Lo provocó a celos, a rendir culto a deidades ajenas. ¿Cómo? Bueno, vimos lo que sucedió con la esposa de Oseas. La misma ilustración, aquí la tenemos presentada de una forma directa. Sin metáfora, lo enfureció con sus actos detestables. Verso 17, ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Elohim, pero eran venerados como tales. En realidad, todos esos Elohim ajenos o deidades o mitos deificados son espíritus que reciben honra. A deidades que no conocían, a Elohim nuevos y recientes, a deidades que sus antepasados jamás temieron. El concepto de la Trinidad de Babel, en Nimrod, de Semiramis y el Tamuz, el dicho Mesías. Tomó varios nombres, varias formas de culto a lo largo del tiempo, de las épocas, según las naciones y los idiomas. El cristianismo conoció al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es la misma triunidad pagana. Nuestro Padre no conoció a JC, al dicho Jesús. Nuestros padres veneraron a Tamuz directamente, pero el diablo y el mal logró cambiar los nombres y los títulos y hoy el cristianismo venera a Tamuz sin saber que cuando invoca el nombre de JC, de Jesús, el dicho Cristo, en realidad veneran a Tamuz, ¿vale? Y a través del culto mariano a Semiramis, o el famoso culto misterioso, tercer parte, miembro de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Bueno, es por excelencia un símbolo, el espíritu o la paloma blanca son símbolos que lo usaban Semiramis en su culto antiguo. El catolicismo, el cristianismo católico es más claro en ese sentido porque la reina del cielo es la misma María. El culto mariano solamente pues presenta el culto dedicado a la reina del cielo, que no era más que misma María, esta Semiramis, la reina de Babilonia. Y Tamuz y Nimrod pues es la deidad solar conocido como el padre dentro del cristianismo. Los hijos pisotearon las instrucciones de la Torá y quebraron la quinta palabra de la alianza, como se menciona en Deuteronomio 5, verso 16, que es la única promesa del Altísimo entre las 10 que contiene una bendición. Esta bendición contenía la promesa de la protección para que les fuera bien en la tierra entregada, promesa de días largo y paz. A diferencia de un padre terrenal, el Elohim de Israel es un padre que no solo tiene amor para con su hijo, sino también tiene justicia. Un retoño puede crecer torcido por la fuerza del viento. Un buen agricultor coloca un palo frente al lado del nuevo árbol para que ésta crezca recto y tenga buen aspecto. Así obra el alfarero con el barro que tiene en sus manos. Tanto el amor de Adonai, el Padre de Israel, como su justicia actúan a favor de sus hijos para el bien de ellos, aunque, obviamente, al barro no le gusta ser amoldeado, aunque él no tiene conciencia. Al árbol no le gusta que un palo fuerce su crecimiento recto. No sabe que este palo le ayuda a crecer recto. Le gusta a uno crecer a su antojo. Y le gusta que a una persona que no sea nadie, que no haya alguien en su vida que le diga, no vayas por este camino porque vas mal. A ver, pero ¿quién eres tú? Se revela y dice, ¿quién eres tú para decirme que voy mal? Mira que yo disfruto de la vida, me va bien. Y tú le dices, vas a muerte, a destrucción de tu alma. No, nunca, cuando una persona se pone en el camino de otra para enderezarle, nunca, casi nunca se le agradece a esta persona porque le quiere hacer un bien.
porque por lo general el príncipe de este mundo entenebreció los buenos valores de tal forma que llamamos el mal bien y el bien mal. Estas palabras de Moisés en realidad no son de él, sino es un himno profético que Adonai le entregó para revelar la rebeldía en que andarían los hijos de Israel. Un testimonio sobre lo que ellos harían poco después de su muerte. Una vez más, los textos revelan el poder de Adonai, que Adonai tiene para mostrar el final mucho antes de que ésta tenga siquiera un principio. Sigue diciendo el verso 18, descuidaste la roca que te engendró. ¿Vale? Roca, símbolo de fundamento, recuerdan las metáforas, tenemos un buen estudio sobre Adonai, la roca de Israel, que te engendró en ese sentido, se presenta como padre. Ya sabemos que Israel fue engendrado cuando fue sacado de la cantera de Egipto, ¿vale? Cantera, un lugar de muchas piedras. Aquí hay un fundamento más firme, una roca no hueca, como fue Pedro, sino una roca firme, quien es Adonai, quien dio origen. Sobre él edificamos una fortaleza. Descuidaste a la roca que te engendró, te olvidaste de quién, del Elohim que te dio la vida. ¿Ah? ¿Por qué le dio la vida? Porque sabemos, dice, te encontré pateando aquí en tu sangre apenas parida. Es como presenta a Israel, un pueblo recién formado, sin identidad, sin constitución, sin normas, un puñado de gente descendientes de una persona, apenas estaba al principio de su existencia. Y Elohim le dijo, viva, y lo cuidó como su tesoro más preciado. Dice verso 19, Adonai vio todo eso y se alejó de ti. Es decir, vio tu práctica, como antes mencionaba, provocando al enojo de sus propios hijos. Bueno, vuelvo a leer. Adonai vio todo esto y se alejó de ti provocado al enojo, porque fue provocado al enojo por sus propios hijos e hijas. ¿Quiénes son esos hijos e hijas? Pues los descendientes de Jacob, el pueblo de Israel, a quien él le dio la vida, lo formó una nación cuando le dio una constitución mediante la Torá, lo engendró para ser un pueblo estable con buenos principios. Verso 20 dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan. Pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Es lo que sucedió por desgracia con nuestro pueblo, es lo que está expresando por medio del profeta Osea, cuando Adonai mencionó, déjalos. El triple mensaje de Apocalipsis 14 tiene como propósito llamar a estos hijos descariados a regresar a conocer a su Padre, el Hacedor de los cielos y la tierra, quien a su vez formó a Israel para ser una gran nación. Isaías, como un eco de este canto profético de Moisés, recordaba el momento cuando Adonai actuó con gran poder para librar a su pueblo de la esclavitud. Igual que Daniel orando por su pueblo, vean Daniel capítulo 9, Isaías presenta los pecados de Israel como el justo motivo de la desgracia que padecían, invocando al mismo tiempo el hecho de que Adonai es el Padre de la misericordia. También es impresionante que los dos, tanto Daniel como Isaías, se identificaban con el pueblo entero, aunque ellos servían al Elohim con temor, ¿vale? Aún presentando la situación mala situación en cuanto se encuentra, en cual se encontraba el pueblo, ellos formaban parte de este pueblo. No se presentaba al yo soy el santo como los fariseos. No, es parte de uno. Si un dedo es infectado, todo el cuerpo sufre, ¿vale? Por ende, Daniel, aunque Adonai lo llama justo, intachable en medio de su pueblo en su debido tiempo, Daniel formaba parte de Israel, ¿vale? Si nuestro pueblo está mal, nosotros formamos parte de él. No podemos decir que bueno soy yo, porque yo hacer parte de un pueblo, como mensaje global para el pueblo, estamos mal y estamos pendientes, aunque tenemos nuestra vida sellada, tenemos el voto con nuestro Redentor hecho, estamos en condiciones, guardamos la Torah, estamos todavía bajo el concepto nación, esperando el momento de la restauración. ¿Vale? Espero que se entienda en equilibrio cuando se habla de la persona y cuando se habla del pueblo que forma parte cuando la persona forma parte de un pueblo. Isaías 64, verso 5, 6 dice, tú recibes a quien hace bien, traducen aquí, con gusto, ¿vale?
Hay otras traducciones que traducen mejor. Tú recibes a quien hacen justicia con gusto, ¿vale? Pero aquí traducen bien. A quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos, pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Una gran pregunta, ¿verdad? Verso 6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Ayer estaba hablando el profeta y él se incluía en el pueblo, pero no se puede decir que él vivía en el pecado haciendo injusticia, ¿vale? Pero que entiendan el equilibrio. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no somos más que trapos sucios, ¿vale? Ahora hay otras cosas que las mujeres usan en su tiempo de nidar, de eh, su tiempo lunares. Pues en aquel tiempo se usaban trapos. Eran los trapos que usaba una mujer en tiempos de menstruación. ¿A quién hace referencia en este contexto con trapos sucios? Es con eso con cual se comparan nuestros supuestos actos de justicia. Es decir, lo mejor que nosotros podemos alegar que hacemos cuando se compara con la santidad de Elohim o con el nivel al cual tenemos que estar según la Torah, eh, por lo general no son actos muy buenos. Vale, ahora, si conocemos la Torah y vivimos conforme a ellos, no podemos compararnos con esto. Pero una vez más, cuando nos referimos a todo el pueblo a nivel global, el pueblo está así. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Como le mencionaba el palabra que está aquí, tú recibes a quien hace el bien. Le mencionaba que se traduce mejor con justicia. En el hebreo está la palabra zedek, ¿no? Que le voy a dar tres sentidos o tres contextos donde se hace uso de este término para que pueda entender correctamente. Este término zedek es justicia como norma y objetivo legal. Zedek o tzedaka es una otra palabra que mejor se conoce cuando uno hace un bien entregando una cantidad de dinero a su prójimo, hermano hebreo israelita que se encuentra en necesidad. Tzedaka es un concepto que forma parte de la Torah, es un derecho que corresponde a todos practicarlo. Tzedek y tzedaka son términos jurídicos que se refieren a la justicia en relación con un código legal. ¿Vale? No hacemos, bueno, los que practican por naturaleza, bien, eso es vivir Torah, eso es Torah viviente. Los otros no, pues tienen que saber que Zedaka hace el que practica la Zedaka, hace a uno Zedek, hace a uno justo. ¿Por qué? Porque hay un concepto, un código de leyes que nos ayuda, nos condiciona a tener empatía con nuestros propios hermanos. ¿Vale? En el principio sobre las leyes de redención de Goel también se comentó un poquito sobre esto. Algunos detalles pueden tener el Deuteronomio capítulo 1, verso 16, capítulo 16, verso 20 también. Otro contexto es donde se usa el término de dek, tiene que ver con lo que es justo o correcto. Y en algunas citas, Isaías 45, verso 19, Deuteronomio 25, verso 15, Salmo 23, verso 3, son contextos donde se hace uso de este término de dek, cuando uno hace lo que es justo, lo que es correcto. Y un tercer caso, en justicia, es actuar en justicia de acuerdo con un propósito justo. ¿Vale? Hay un propósito, hay un buen motivo. En acuerdo con esto, uno actúa en justicia. Isaías capítulo 41, verso 2 y capítulo 42, verso 6 es una otra cita para que entiendan mejor qué quiere decir. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia. No es justificado que la mayoría de las personas solo se centren en el hecho de que somos pecadores, lo que dicen estas escrituras a partir de aquí, pero has estado muy enojado con nosotros, con razón. ¿Por qué? Porque no somos justos, es decir, no actuamos en conformidad con la Torah, que es el código legal, no hacemos lo justo, lo que es correcto, no actuamos de acuerdo con un propósito justo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo estamos? Infectados por el pecado, somos malos, impuros. Cuando mostramos nuestros actos, cuando nosotros hacemos halagos, mira, qué bueno, yo oro 3 veces al día. Si voy a hacerlo 7 veces es mejor. Todas estas
obras de uno no hemos hecho nosotros en tu nombre, hemos sacado demonios, hemos predicado, nos hemos sacrificado, hemos compartido trípticos de estos folletos por la calle, hablé en todas, hablé a radio, salí en un post, en una publicidad, aquí hablé, mira, yo di testimonio de ti. Bueno, trapos sucios. Es como se presentan aquí lo que nosotros hacemos por lo que nosotros queremos hacer, no porque es algo justo en lo que estamos haciendo, no porque hay un propósito justo, sino hay una motivación de presentarnos, mira, aquí resalto yo, mi nombre, pero ¿cómo te atreves a hablarme así? Yo soy el dirigente, yo soy al frente, yo soy el líder, soy el... ¿Quién soy? Bueno, los títulos de uno refleja lo que quiere ser. ¿Vale? La mayoría de las personas se centran en este asunto de lo malo que somos y por eso le decía, no se justifica que las personas se centren en el hecho que somos pecadores y por ende no podemos hacer nada bueno. En realidad, aquellos que solo se centran en este aspecto alegan una excusa para seguir en el mal camino cuando podrían esforzarse por hacer el bien. Es claro que aquellos que persisten en obrar en contra de las instrucciones de la Torá no se salvarán. De aquí la pregunta, ¿cómo es posible que personas como nosotros se salven? Obviamente, personas que actúan con esta justificación, mira, somos imperfectos, ¿qué vamos a hacer? Así me educó mi padre, no sé hacer otra cosa. No quiere saber más para enderezarse. Obviamente que estas personas no se salvarán. Eso no significa que no hay salvación y que tales en estas condiciones desagradables sí que se pueden salvar. Pero es igual de claro que aquel que se vuelve para buscar las raíces de las buenas enseñanzas, para regresar a venerar al Elohim verdadero, al Creador del cielo y la tierra, aprenderá sus instrucciones y a la vez éstas le ayudarán a andar en justicia haciendo el bien. En el camino de arrepentimiento que trae de vuelta a los hijos hacia sus padres, como se menciona en Malaquías capítulo 4, 6. Ese es el camino, ¿vale? Aquí está el poder donde Adonai actúa, sus palabras son dignas y fieles. Declaró a Adonai como padre hacia su hijo. Isaías capítulo 45, verso 19 dice, yo proclamo firmes promesas en público. Me gustó mucho esta traducción. No susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. Es decir, claro, su palabra ya sabe cómo tiene que ser la nuestra, sí, sí y no, no, enseñando al pueblo a hacer diferencia entre el bien y el mal. Por eso él dice, lo presentó de esta forma, yo proclamo firmes promesas, es decir, Neemán, ¿no? Él es nuestro consolador firme, es emuná. Y eso en público, que sepan de todas las costas del mar, en todos los rincones del mundo, que se entere bien, que Adonai alza bandera para llamar a su pueblo. No susurro cosas oscuras, ocultas en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. ¿Vale? Por eso siempre aquí en sus palabras de advertencia, de juicio, de destrucción, de castigo, siempre hay misericordia y aquí deja una puerta abierta para el que quiere hacer justicia, para el que quiere salvarse, para el que desea ser restaurado. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme, si no había posibilidad de redención, no nos había compartido esta posibilidad. Yo soy tu redentor, te redimiré. Si fuera un redentor que no redime, ¿a qué me serviría? ¿Por qué diría yo soy tu redentor, pero no me redimiría? Como tiene que hacer un pariente cercano. Pero él es el Aleph y la Tav. El que dice es el que hace. Es Ejiej, Asher, Ejiej. Por ende, el que tiene redención se hizo redentor. Por eso declaramos bien y claro, Yeshua es Adonai, es Ejiej, Hayah, Bejové, Yod-He-Vav-He, como es más común para algunos pronunciarlo, pero estas cuatro consonantes no es sabio que se pronuncie de esta forma, porque no son consonantes, podrían presentar cualquier otra de las 22. Yo, Adonai, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Entonces, obviamente, lo que él declaró que es correcto, lo hizo efectivo. Esto para que sepan bien claro una vez más, porque Adonai, el Elohim de Israel, es Mashiach y se hizo nuestro pariente cercano, vino a lo suyo, puso su morada entre ellos
descendió como espíritu sobre Miriam y se conoció, su nombre es Yeshua. Yeshua, Él salva, porque la salvación está dentro de sí mismo. ¿Dónde tiene una cosa más importante que sepan? Que Israel abandonó a su Elohim y padre. No significa que el padre y Elohim de Israel abandonó a su hijo, el cual es su pueblo. Eso es importante que tengan en cuenta este detalle. ¿Dónde tiene Adonai su morada? Es una buena pregunta. Demasiados miran hacia el cielo ante una pregunta como esta, pensando, en el cielo. Pero a veces hay que mirar donde Él quiere que miremos para que así podamos ver lo que no se acostumbra a ver. Antes de subir a su padre, Yeshua dijo, ¿cómo es normal que un padre les diga a sus hijos? Juan 14, verso 18, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Vale, si Yeshua no fuera el Padre de Israel y Redentor de Israel y el Padre nuestro, no podría decirnos, te dejaré huérfano. No, un huérfano es huérfano cuando se le mueren los padres. Pero Yeshua es el Ruach vivificante, es el segundo Adán. Es el espíritu de vida, es Elohim Hai, el Elohim viviente. ¿Vale? Por ende, no es como un padre terrenal, quien puede olvidarse de sus hijos. Aunque una madre se olvida de sus hijos, yo no te olvidaré. Te tengo grabado en mis manos. ¿Vale? ¿Quién extendió su mano para ser traspasadas? Para que quede aquí una marca de la redención que él abrió una brecha para los, para los designados a ser destruidos. Abrió una brecha en las llagas de su mano. Por eso le tengo grabado a todos aquellos quien acude a Él para que Él sea su redentor. ¿Vale? Y el que acude a Él se convierte en hijo de Elohim viviente, se obliga a guardar Torah para que le vaya bien, y así Elohim se condiciona para serle padre y tenerlo como hijo. No a estos hijos suyos, para quien extendió su mano para ofrecerle la redención, no los abandonaré como huérfanos. Él lo que dijo, asegura, volveré, vendré a ustedes. Juan 14, 21 sigue diciendo, los que aceptan mis mandamientos y los obedece son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Por eso el Padre de nuestro Padre es nuestro Padre. Siempre y cuando Yeshua es nuestro Padre, su papá será el nuestro también. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Vale? El que me busca, me encontrará si me busca de todo corazón. El que le busca de todo corazón, ¿qué hace? Guardar la Torah, obviamente. Aquí siempre se cierra el círculo. Verso 23, Juan 14, dice, todos los que me aman, ¿qué hacen? Harán lo que yo os diga, yo diga. Ah, no, pues yo sigo las palabras de su papá. Bueno, si él que sigue si quiere agradar y cumplir las palabras del papá del Mashiach, debería hacerle caso al hijo, porque es lo que dijo el padre de Yeshua, que hacemos caso a la palabra de Yeshua, porque eso es su voluntad. ¿Vale? Eso tenemos un buen audio también. Eso sí también está en PDF por escrito. La voluntad del Padre de Yeshua para nosotros, porque las escrituras me presentan la voluntad es el papá de Yeshua para su hijo Yeshua y para nosotros. ¿Vale? Un lugar alto es donde se rinde culto a las deidades en general. Pero hay un lugar de culto que es santificado por el Espíritu, por el Ruaj del Elohim viviente. Este lugar está en un corazón arrepentido y humilde. Isaías 57, versos 15 dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo. ¿Con quién? Con los de espíritu arrepentido y humilde. Es aquí donde está el lugar santo y alto en el corazón de los que se disponen con esta actitud. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. ¿Quiere restaurar a todo el pueblo de Israel? Sí, a todo. Pero lastimosamente, no todos muestran este espíritu arrepentido y humilde. Por eso hay un juicio pendiente. Él restaurará en Israel, en Jacob, en Romanos 11, en este tronco que es Jacob Israel,
restaurará, da derecho a los 12 tribus y a todas las personas que se disponen con este espíritu, lo restaurará en su espíritu destrozado y humilde, lo reavivará, le dará de nuevo el valor que tiene al que tiene un corazón arrepentido. Bueno, ya sabemos bien, Elohim es justo, es amor, y en amor abre la puerta a todos, pero como es justo, dará derecho o comenzará esta obra de restauración con quien se dispone de verdad. Solo hay un camino de la restauración del espíritu destrozado. Uno mismo debe detenerse a preguntar, buscar y recordar el antiguo y justo camino. Jeremías 6:16 dice claramente, no porque dijo Jeremías lo que escribió Jeremías, sino lo que declaró Adonai. Deténgase en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Por eso hay muchas sendas hebreas, pero solo una es la que lleva al Shalom. Ese es el mensaje de Adonai, quien nos habló con la voz de sabiduría. Les recomiendo que vean todo el capítulo 8 de Proverbios. Voy a leer solo verso 1 al 5. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz, se personifica, ¿verdad? La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino. Entiendan las metáforas. Si han adquirido una mente hebrea, deben saber detenerse en cada término y rumir, sacar provecho. Shelah. Verso 3. Junto a las puertas de entrada a la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza. Verso 4. A ustedes los llamo. A todos ustedes levanto mi voz, a toda persona. Hay un llamado, sabemos, a Apocalipsis 22, verso 17, y se menciona en una parábola a los hijos. Y los hijos, cuando vuelven, que digan a los demás, hermanos suyos, vuelvan. Y todos a la vez, que ese es el propósito por cual fue elegido Israel, ser luz a los gentiles, decir a los gentiles, pueden, ese es el camino, como nosotros que somos ejemplos, pueden igual tener redención como descendientes de Adán y pueden ser restaurados aún con la inclinación de Caín dispuesta a la destrucción. Si desean en vuestra alma ser restaurado y se dispone con esta actitud humilde, pueden ser restaurados. Cuando la sabiduría, me queda un verso 5, ustedes ingenuos usen el buen juicio, ¿vale? Claro, si yo voy a ir por aquí, voy a llamar a las personas ingenuas, se van a enojar conmigo. Por eso prefiero usar los términos de las escrituras como ellos lo declaran, terco, rebelde. Ustedes ingenuos usen el buen juicio, hagan uso del cerebro, que por eso les brindó el Creador cerebro. No, es lo que quiere decir, usen el buen juicio. Ustedes necios, muestren un poco de entendimiento. Bueno, cuando la sabiduría vino a habitar entre los hombres y fue presentado su nombre Yeshua, porque él salva a su pueblo de sus pecados, como es el propio contexto, dijo a todo aquel que lo recibiera, mostrando en espíritu humilde para ser restaurado y purificado. Mateo 11, verso 29. Pónganse mi yugo. Y eso es maravilloso. Déjenme enseñarles. Escuchen cuando la sabiduría llaman, oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría tomó su puesto a las encrucijadas en las cumbres de las colinas junto al camino. ¿Con qué propósito? Por eso es importante. Lean todo el capítulo para enseñar. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Shalom, ¿vale? Lo que quería decir Jeremías 6, verso 16. Acabaré con las hermosas palabras de David, Salmos 15, verso 1 al 5, y con esto terminamos. Adonai, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, porque los demonios también, ¿eh? Por eso ahí siempre es bueno enfatizar cuando hablan. Los demonios declaró verdad. Sabemos nosotros quién eres, hijo del Altísimo.
ante un mesiánico, un cristiano que dice que el Mashiach es una criatura, elijo creer la verdad que los demonios enseñan, en este caso que Yeshua es hijo del Altísimo, porque eso sí que lo conocen de verdad, sabe quién es, lo dijeron con razón, enseñaron los que dicen la verdad con corazón sincero. Los demonios saben, temen, pero no obedecen, no siguen, no hacen caso. Eso es la diferencia. Los que no se prestan, verso 3, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus enemigos. Verso 4, los que desprecian a los pecadores descarados, ¿vale? Descarados, porque todos somos pecadores, no hay que despreciar a nadie, pero los que van de una forma descarada, así en la cara, tercos, con el espíritu de Caín, ¿ah? Como en los días de Noé. Todos, la intención de sus actos serán dirigidos hacia el mal, es decir, no hay más remedio. Desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente a Adonai, mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esta gente, ¿qué hará? Permanecerá firme para siempre. Esa es la firmeza que nosotros perseguimos y deseamos para poder preservar nuestra vida, nuestra esperanza, siendo intachables aún en medio de la tribulación, independiente de los problemas. Es las promesas que Elohim nos asegura si nos dejamos enseñados, si nos dejamos guiados, si nos disponemos con este espíritu ante Él para que nos enseñe, para que volvamos y si buscamos regresar a nuestras raíces para aprender de lo nuestro a fin de poder ser vencedores y poder permanecer firme, esa es la actitud que nosotros deseamos y la compartimos. De esta forma es lo que perseguimos también y buscamos a nuestros hermanos que desean igual permanecer hasta el día con firmeza en la esperanza que Elohim nos dio, nuestro Elohim, el Elohim y Redentor de Israel, hasta el día cuando por fin se cumplirá su palabra y podamos volver a nuestra casa, a nuestra tierra, siendo de nuevo, nuevamente una familia, un pueblo, una nación poderosa, donde todos los principios de nuestra fe los podemos practicar y vivir, conocer mejor y tener más fuerza para poder hacer parte de nuestra vida, ¿vale? Porque esa es la idea. Conocer la Torah no es para tener conocimiento sobre ella, sino aprender y vivirla. Ese es el propósito de todas las leyes de la redención. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a tener una segunda parte cuando Elohim considera oportuno, una segunda parte donde vamos a ver un poquito más de práctica. Vamos a seguir con otra cita relacionada porque da más detalles sobre cómo Elohim obra con nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer, qué disposición tenemos que tener. Pues esperamos bajo, quedando en oración, esperando con oración, para que Él nos dé palabra, nos dirija, nos enseñe más detalles sobre este tema. Bendiciones a todos. Shalom, Beshem Yeshua. Shavuot Tov.